Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia en este nuevo webinar organizado por Teniberia. Desde Teniberia sabéis que intentamos defender y apoyar los intereses del sector con todas las capacidades que tenemos. Y al igual que acudimos a los tribunales a defender los intereses de nuestra actividad y lograr victorias en unos casos pírricos y en otros importantes, como las últimas que estamos teniendo, atendemos a las necesidades funcionales de nuestras empresas en aquellos temas que consideramos que forman parte de su día a día y que pueden tener dificultades o problemáticas. Y tal es el caso del webinar que organizamos hoy. Yo quiero empezar agradeciendo a Garrigues y a Ángel Olmedo su presencia aquí y que nos ayuden a orientarnos un poco en este complicado tema del registro retributivo que la ley obliga a establecer en todas nuestras empresas. A continuación, la secretaria general de Tecniberia, Araceli García Novela, pues Novela no, nos orientará cómo va a funcionar el webinario y realizará la presentación de Ángel. Y sin más, muchas gracias a todos otra vez y Araceli, te cedo el protagonismo. Pues buenos días a todos. Gracias a Garrigues por estar con nosotros. Y en referencia a la parte luego final del coloquio, podréis hacer vuestras preguntas vosotros mismos. Levantéis la mano en el icono y os vamos dando la palabra. También existe la posibilidad que a través del chat, a medida que nuestro ponente va realizando su exposición, vosotros podráis exponerle preguntas que luego se las trasladaremos. Pues sin más, vamos a comenzar con Ángel. Ángel Olmedo Jiménez es socio de la práctica de Derecho Laboral y pertenece a la industria del Sport y Entertainment. Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito procesal, representando importantes empresas nacionales y multinacionales en consejos, procedimientos ante la Audiencia Nacional, así como ante los juzgados y las salas de lo contencioso de los tribunales superiores de justicia, Tribunal Supremo, y en la asesoría estratégica en materia jurídica, laboral y de recursos humanos a la alta dirección y responsables de recursos humanos de las empresas. Por otra parte, asesora de manera recurrente en la gestión y asesoramiento de los aspectos jurídicos, laborales, de operaciones societarias, fusiones, adquisiciones, externalizaciones, etcétera, de ámbito nacional e internacional, y en todos los procesos derivados de tales operaciones, reorganizaciones y reestructuraciones, procesos de sucesión de empresas, de amortización de condiciones colectivas, de contratación de altos directivos. Por otra parte, es profesor de programa máster del Centro de Estudios de Garrigues y profesor de Derecho Laboral en varios másteres especializados. Y es miembro del Colegio de Abogados de Madrid. Pues cuando quieras, Ángel. Muy bien, pues lo primero, lógicamente, agradecer a Luis Villarroya, presidente, y a Araceli García, la secretaria general de Tecniberia, y a todos vosotros el interés y la confianza que depositáis en nosotros, en Garrigues, en este caso en mí, para que podamos volver a hablar de temas tan candentes en el ámbito laboral como es efectivamente el tema de la igualdad y, en concreto, el asunto que nos trae hoy aquí, que es la herramienta del registro retributivo. Como bien decían antes tanto Luis como Araceli, la idea del formato de hoy es realizar una presentación que va a estar basada, lógicamente, en aspectos muy prácticos en el marco de lo que es la herramienta del registro retributivo. Hemos tratado de darle un enfoque, evidentemente, que os pueda servir para aclarar aquellas dudas o aquellas cuestiones en lo que es la dinámica del día a día de esta herramienta de registro retributivo y para que, de un modo u otro, pueda venir a esclarecer determinados aspectos que, evidentemente, pues la norma ha dejado un poco más en el aire, como casi siempre suele ocurrir en estas materias. Voy a empezar a compartir la presentación que se pondrá a disposición de todos ustedes al finalizar la charla, y a lo largo de la misma voy a intercalar dentro de lo que es la presentación también, evidentemente, determinadas imágenes del Excel del registro retributivo para que se puedan ver determinados aspectos en concreto de las materias que vamos a ir explicando, ¿de acuerdo?
En el día de hoy, el índice de esta breve exposición estará o pivotará sobre 3 grandes aspectos: una presentación sucinta de lo que constituye la herramienta del registro retributivo. Vamos a explicar, aunque sea muy brevemente, la fundamentación legal. Ya saben que los abogados, si no nos tenemos el asidero efectivamente de las normas y de los preceptos jurídicos que sostienen estas actuaciones, pues parece que nos quedamos en una especie de limbo, así que aunque sea brevemente lo haremos. Y como digo, la parte que cerrará mi participación individual, por así decirlo, en el webinar de hoy, abordaremos los aspectos de carácter más práctico del uso de la herramienta del registro retributivo. Esas dudas que nos han surgido a todos cuando de un modo u otro hemos tenido que complementar estas actuaciones. Y quedará un espacio final para que se puedan realizar las preguntas o las dudas que surjan al socaire de la presentación o de la utilización de la herramienta del registro retributivo en este periodo, que seguro que son muchas y muy variadas, porque lo cierto y verdad es que, sin perjuicio que la herramienta es un aplicativo no demasiado complicado, pues la forma en la que se ha explicado, bien por la norma o bien por la propia guía de uso que se publicó sobre la misma, pues deja espacio a que existan dudas en este sentido. Bien, las principales características de la herramienta del registro retributivo, seremos rápidos en este sentido, es que se trata de una herramienta que es facilitada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en conjunto, un trabajo colaborativo desde el punto de vista público con el Ministerio de Igualdad. Es relevante señalar que es una de las primeras ocasiones, y sobre todo en esta materia de la igualdad, en la que desde los organismos públicos se facilita, por así decirlo, una herramienta o una utilidad para intentar cumplir de modo ordenado las obligaciones contenidas en el marco legal. Hay que tener en cuenta que esta herramienta no nace solo del trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad, sino que en la misma han participado también determinados agentes sociales que tienen un especial conocimiento de las situaciones relacionadas en el marco de igualdad. Estamos hablando en concreto del Instituto de las Mujeres, y la herramienta en sí ha contado además con el acuerdo de las organizaciones empresariales COE y CEPIME y de los sindicatos de mayor implantación a nivel nacional de comisiones obreras y UGT. Uno de los aspectos trascendentales, porque seguro que todos ustedes han estado recibiendo pues publicidad o propaganda de determinadas empresas que facilitan una herramienta de registro retributivo, es señalar que la herramienta que facilita y que propone el Ministerio es de uso voluntario. Es decir, las empresas no vienen obligadas a utilizar necesariamente la herramienta facilitada por el Ministerio. Lo que sí señala la herramienta es que si se utiliza de un modo adecuado y se realiza un cumplimiento de todas y cada una de las formalidades contenidas en la misma, se garantiza, por así decirlo, que el cumplimiento de las obligaciones que penden de la compañía sobre este particular es el correcto. Aquí quiero hacer una matización. Cuando se dice que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones, siempre y cuando, evidentemente, que los datos aportados respondan a la realidad. Tendremos ocasión de ver a lo largo de la presentación que la herramienta se nutre de información que le facilita la compañía. De este modo, obviamente, si la información es correcta y todos los parámetros son los que pide el Ministerio que sean cumplimentados, podremos tener esa seguridad o esa garantía, por así decirlo, de que la actuación empresarial está siendo correcta en cuanto a la observancia de los requerimientos que sobre este particular establece la normativa. Como decía antes, dos de los aspectos fundamentales de esta herramienta es que requiere de nuestra actuación. Es decir, va a tener que ser la compañía la que le facilite los datos objetivos en materia de salarios, de clasificación profesional, de trabajadores, lo veremos más adelante, para que la herramienta pueda ejercitar su labor. Y digo pueda ejercitar su labor porque los cálculos, digamos, más avanzados, esa inteligencia, si quieren utilizar esta palabra, que el programa o la herramienta desarrolla, sí los desarrolla la herramienta por sí sola. Es decir, no nos va a requerir a nosotros el ejercicio de los cálculos de promedios, de medias, de medianas, sino que una vez que la herramienta cuenta con esa información, es esa propia utilidad, esa aplicación, la que nos facilita unos cálculos que, como digo, además nos van a ayudar para alcanzar determinadas conclusiones que son necesarias en el marco específico del cumplimiento de nuestras obligaciones como empresarios en el marco de la igualdad.
Bien, lo cierto y verdad es que la herramienta del registro surge a raíz de la redacción dada al artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que carga al empresario con una obligación que antes no existía de llevar un registro con los valores medios de los salarios, de los complementos salariales y las prestaciones extrasalariales. Es decir, ya vemos aquí en un primer momento que la vocación del legislador es obtener una imagen lo más omnicomprensiva posible de la estructura retributiva de la compañía, pero además lo que pide el legislador en esa intención, evidentemente, de ver si a la hora de establecer la estructura retributiva no se está siguiendo el camino de la igualdad, lo que pide es que esos datos se den desagregados tanto por sexo como distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Yo quiero llamar la atención ya desde este momento a un aspecto que el propio legislador nos incluye aquí. Como ven en la definición del artículo 28.2 hay y al final grupos profesionales y categorías profesionales, que son nomenclaturas que todos aquellos operadores jurídicos que estamos relacionados con el mundo laboral nos son cercanas, nos son familiares, estamos habituados a utilizarlas ya sea en el marco del convenio colectivo, ya sea en la clasificación interna que se haga a la compañía. Sin embargo, hasta la fecha no teníamos un concepto como el que se incluye al final del apartado 28.2, que son los puestos de trabajo iguales o de igual valor. Esta es una circunstancia, la de la valoración de los puestos de trabajo, que surge novedosamente en el marco del cumplimiento de las obligaciones de igualdad y a la que tendremos ocasión de referirnos más adelante. La importancia del registro retributivo no está solo en que, evidentemente, sea una herramienta que el legislador obliga a las compañías a ponerla en funcionamiento, sino además que el legislador también exige que esa información sea accesible a la representación legal de los trabajadores. Y en aquellos supuestos en los que efectivamente no exista representación legal de los trabajadores, que tendremos ocasión de analizarlo más adelante, la exigencia se va a ampliar incluso a los propios trabajadores. Y veremos ahora más adelante que la exigencia en cuanto a exhibición de información no es la misma cuando incumbe a la representación legal de los trabajadores que en aquellos supuestos en los cuales la petición nace de los propios trabajadores. Uno de los aspectos también muy relevante en el marco del registro retributivo es que en aquellos supuestos en los cuales, tratándose de empresas que tengan 50 o más trabajadores, el promedio de las retribuciones en un sexo sea superior al otro en un 25 o más por ciento, vamos a tener que encontrar y acreditar una justificación objetiva que no esté basada en la causa del sexo para intentar razonar esa desviación específica. Es decir, y poniéndolo muy claro, en aquellos aspectos en los cuales podamos ser sujetos a inspección y tengamos en cuenta que la inspección de trabajo, este es uno de los aspectos que evidentemente ha tomado en mayor consideración para el ejercicio de su plan de actuación en este año y en los futuros, este va a ser uno de los aspectos en los cuales la inspección, lógicamente, aunque cumplamos con el registro retributivo, aunque cumplamos efectivamente con la forma de desarrollar y de alimentar la herramienta, en aquellos supuestos en los que existan desviaciones del 25 más por ciento entre sexos en las retribuciones promedio, vamos a tener que acreditar esta justificación y va a tener que ser una justificación suficientemente objetiva y además, lógicamente, con una calidad, con una hondura en esos razonamientos para evitar que se piense que el motivo o fin último de esa desviación nace en la diferenciación de los sexos. Es importante señalar que el artículo 28.3, cuando nos habla del promedio de las retribuciones, está hablando del conjunto de la masa salarial. Es decir, no está hablando solo del salario base, no está hablando solo de los complementos que pueden incrementar ese salario base, ni siquiera de las percepciones extrasalariales, sino habla de un concepto mucho más global, como es el del conjunto de la masa salarial. Tendremos ocasión más adelante, cuando veamos la tabla, de ver que incluso la herramienta nos facilita una estructura comparativa a nivel global de lo que sería la estructura retributiva del trabajador y del resto de los trabajadores agrupados por el propio grupo profesional o la categoría profesional. Si acudimos al Real Decreto 902/2020, que tuvimos ocasión de explicar en detalle el año pasado en otro webinar en el que participamos junto a Tecniveria y todos sus afiliados, el artículo 5 apellida incluso un poco más la definición dada en el artículo 28.
porque allá donde el artículo 28 nos hablaba solo de plantilla, el artículo 5 precisa más y nos dice que en este registro vamos a tener que incluir también la información relativa al personal directivo y a los altos cargos. Esto, lógicamente, todos lo sabemos, es una situación que puede provocar fricciones en el sentido de facilitar o poner de manifiesto información de carácter muy sensible en el marco de las compañías, pero lo cierto y verdad es que el legislador quiere que esta información esté en el registro retributivo y, por ende, además, se comparta con la representación legal de los trabajadores en los términos que diremos más adelante. Quiero hacer aquí un primer punto de parada porque el Real Decreto 902/2020 nos explica de manera muy clara cuáles son las intenciones del legislador en el marco de la herramienta del registro retributivo. ¿Qué es lo que quiere el legislador a la hora de establecer esta obligación del registro retributivo? Bien, pues lo primero que quiere es cargar al empresario con una obligación de transparencia y así lo hace saber en la propia norma. Y esa imagen de transparencia viene relacionada necesariamente con la obligación de exhibir una imagen fiel y actualizada de la situación retributiva de la compañía y además, para que esto tenga ese carácter válido, lo que se exige al empresario es que exista un adecuado acceso a la información retributiva por parte de la representación legal de los trabajadores y allá donde no exista esta, de los propios trabajadores. Veremos más adelante que además el legislador le ha facilitado un derecho de consulta a la representación legal de los trabajadores en el marco de la elaboración de este registro. Lo vamos a ver en apenas unos minutos. Decimos que la obligación de este registro es una obligación que impone que se incluya desglosada por sexo las variables de media aritmética y mediana, señalando qué es lo que se ha recibido efectivamente, qué es lo que se ha percibido a lo largo del año y desglosándolo, disgregándolo, por así decirlo, en grupo profesional, categoría profesional, nivel opuesto o en aquel modo de clasificación que exista dentro de la compañía. Para aquellos que somos, evidentemente, de formación mucho más de letras que de números, nos vemos obligados a hacer una mínima mención de estos conceptos de media aritmética y mediana. La media aritmética es la que hemos conocido todos juntos como media habitual, que es la suma de todos los valores dividido entre el número de valores, mientras que la mediana es el valor central en un conjunto de valores al ordenarlo de menor a mayor. ¿Por qué nos impone el legislador la obligación de facilitar datos relativos a la media aritmética y a la mediana? Pues está tremendamente relacionado, lógicamente, con el ámbito específico de dar una imagen transparente y fiel de la compañía. Pensemos lo siguiente, la media aritmética nos va a servir en aquellos supuestos en los que los datos sean homogéneos, no haya mucha desviación entre los datos. Sin embargo, el valor de la mediana es mucho más útil en aquellos supuestos en los cuales los valores son heterogéneos y tienen mayor dispersión. De ahí que la obligación del legislador que hace recaer en las propias empresas sea dar no solo la media aritmética, sino también la mediana. Señalábamos antes que hay que dar esta información en un periodo temporal. Este periodo temporal está acotado al periodo anual, ese es el periodo de referencia, pero el legislador establece ya una primera mención, una primera salvaguarda, en el sentido de señalar que cuando sufran o surjan alteraciones sustanciales, el registro retributivo se tendrá que acomodar a estas. Veremos ahora que es muy habitual que dentro del periodo anual puedan surgir estas alteraciones sustanciales. Pensemos, por ejemplo, veremos más ejemplos más adelante, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en la aprobación de unas nuevas tablas salariales en el marco del texto del convenio colectivo, lo cual puede impactar efectivamente en la estructura retributiva de la compañía, o en procesos colectivos a los que esté enfrentando la compañía, como puede ser una modificación sustancial de las condiciones o procesos derivados de artículos 51 en los que aparejadamente tengamos esta modificación, ¿no? Anticipaba antes que efectivamente la representación legal de los trabajadores se le ha reconocido un derecho de consulta, y este derecho de consulta además se tiene que hacer como mínimo 10 días antes de elaborar el registro y también 10 días antes en aquellos supuestos en los que el registro tenga que ser modificado. Es decir, el legislador quiere que la representación legal de los trabajadores se pronuncie sobre la forma en la que se está desarrollando el registro, que lo haga con carácter anticipado a esa elaboración y que lo haga no solo en el momento de su elaboración, sino también cuando se modifique, porque lo que busca es que haya un seguimiento específico en ese marco de transparencia y de dotar de una imagen fiel, como decíamos antes, en este particular.
En aquellos supuestos en los que no exista representación legal de los trabajadores, los propios trabajadores van a tener derecho a acceder a la información contenida en el registro retributivo, pero el legislador delimita la información que se le puede facilitar, en este caso a los empleados, y la circunscribe única y exclusivamente a el porcentaje en las retribuciones promedio, siempre, lógicamente, desagregando por retribuciones y por el sistema de clasificación. Pero ya vemos aquí una primera circunstancia que es relevante, y es que en aquellas empresas en las que no haya representación legal de los trabajadores van a poder acceder, pero el marco de acceso va a ser inferior al reconocido a aquellos supuestos en los que tengamos representación. Hay que señalar además que las obligaciones que hemos establecido, que el legislador nos ha dibujado en el marco específico jurídico, se ven acrecentadas en aquellos supuestos en los que estemos hablando de empresas que hayan de llevar a cabo auditorías retributivas, es decir, aquellas empresas que tienen la obligación de negociar un plan de igualdad, que van a ser todas a partir del 7 de marzo del 22 y hoy, de momento, aquellas empresas que cuentan con más de 100 trabajadores. ¿Cuáles son estos requisitos adicionales que el legislador estipula para este tipo de empresas? Pues bien, además de la información que hemos visto antes, el legislador impone que se incluya por estas empresas las medias aritméticas y las medianas en las agrupaciones de los trabajos de igual valor en la empresa, de nuevo desglosado por sexos y desagregado según el ámbito de grupo, clasificación profesional, puestos de igual valor, como señalábamos con anterior. Y la segunda obligación, que ya les va a sonar porque la hemos referido con carácter anterior, va a tener que justificarse si existe una desviación por sexos cuando esta desviación supere el 25% o más de la desviación. Sentado esta primera presentación de la herramienta, visto cuál es el contexto legal, normativo, respecto de la herramienta del registro retributivo, la tercera parte y final de mi exposición va a estar desarrollando una serie de aspectos prácticos que lo que buscan, evidentemente, es establecer la forma de utilizar de la mejor de las maneras posibles y resolver aquellas dudas que en la práctica se nos han venido planteando por nuestros clientes y compañeros en el marco de la utilización de la herramienta. Aquí ya pido de antemano perdón porque voy a tener que estar cambiando seguramente de la presentación al Excel. Espero que no surjan demasiadas tiempos muertos, pero lo intentaré hacer del modo que sea más cómodo y más rápido para todos, ¿de acuerdo? Como decíamos, la herramienta se nos presenta en un formato Excel, es un aplicativo muy sencillo, no es una aplicación que nos imponga un conocimiento específico de determinadas materias, no es una aplicación que sea de difícil uso en este sentido, es una aplicación muy sencilla, se ha buscado que sea lo más útil, lo más cómoda y, digamos así, lo más fácilmente manejable para todos aquellos operadores que tienen que utilizarla en el marco del registro retributivo. La presentación que nosotros vamos a encontrar en el momento en el que abramos este Excel es un Excel muy amplio. En concreto son 14 pestañas diferentes, pero que podemos agruparlas en 7 bloques. Una primera página de inicio que nos da cierta información y en la que tenemos que rellenar una información relativa a la compañía. Una segunda pestaña Excel que está relacionada con una serie de campos y aquí veremos también, lo vamos a ver a continuación, cuál es la información que tenemos que dar. Una tercera que es completamente fundamental y aquí efectivamente es donde vamos a tener que desglosar una de las mayores partes de la información que nos pide la herramienta, que es la de conceptos retributivos. Veremos que va a tener que estar desglosada por base, complemento y extrasalariales y que tiene unas limitaciones específicas en la página Excel que en ocasiones nos va a obligar a agregar conceptos para poder cumplir con los requerimientos de la propia página. El siguiente bloque es el de agrupaciones, que veremos en detalle que es una información que nos va a facilitar la herramienta resultas de toda la documentación y de todos los aspectos que nosotros le hemos ido trasladando a la hora de alimentar la misma. Hay una página derivada de contratos que veremos ahora que está relacionada respecto de los conceptos de normalización y anualización, porque la propia herramienta pide que en determinados aspectos tengamos en cuenta las especialidades o las vicisitudes por la que la relación laboral del trabajador pasa o se atraviesa a los efectos de cumplir y dar una imagen fiel de la situación retributiva en la compañía. Y por último, el registro retributivo, que como veremos se va a vertebrar en dos grandes bloques. Por un lado, aquel registro retributivo que se va a aplicar a todas las empresas y por otro, aquellas que, como anticipábamos antes, cuentan con esa obligación adicional de facilitar una serie de contenidos
específicos al estar obligadas a realizar la auditoría retributiva en el marco del plan de igualdad. Decíamos que efectivamente es una herramienta que no se va a alimentar externamente, la vamos a tener que alimentar nosotros como empresa. Es cierto, y esto lo sabrán, lo anticipaba con carácter anterior, que hay determinadas empresas, gestorías, asesorías que están ofreciendo sus servicios para rellenar la herramienta, bien sea la del ministerio o incluso otras herramientas que se han creado en paralelo para cumplir las obligaciones en el marco del registro retributivo, pero sobre todo la primera idea que tiene que quedar clara es que la normativa nos obliga a que la información que demos esté siempre desagregada por sexo, que es uno de los primeros aspectos fundamentales, que sea información actual, es decir, que cumpla ese requisito de transparencia y actualidad para ofrecer una imagen más fiel y más ajustada de la situación retributiva de la compañía y en todos los casos va a tener que estar diferenciando por grupo, clasificación profesional aplicable y, como decíamos antes en su caso, por los puestos de igual valor. Respecto de la información que tiene que ser incluida, ya advertíamos con carácter previo que va a tener que llevarse a cabo respecto de toda la compañía, de todos los trabajadores que tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena. Pero, como hemos visto, esos trabajadores por cuenta ajena cuentan con un apellido en la normativa en el sentido de que nos obliga a facilitar también la que sea relativa al personal directivo y a los altos cargos. ¿Sobre qué tiempo vamos a tener que dar la información? Bueno, pues normalmente va a ser respecto del año natural. Es decir, nosotros tomaremos como referencia el año natural y tomaremos las retribuciones efectivamente satisfechas en ese momento. Y nótese, y esto lo digo abajo, pero ya lo anticipo, que cuando tomamos en consideración la retribución satisfecha, va a ser satisfecha en ese ejercicio, independientemente de que se haya devengado en un momento posterior. Pensemos, por ejemplo, aquí en circunstancias relativas a bonus que se pagan en un momento ulterior al efectivo devengo. Imaginemos un bonus del ejercicio 2021, pero que el pago se realiza en el 2022. La norma nos habla de que tengamos en cuenta el momento en el que son satisfechas, no el momento de devengo. O pensemos también, como puede ser, casos de complementos de devengo plurianual, bonus plurianuales en los cuales nosotros analizamos el desempeño del trabajador durante varios años y en su caso, en caso de cumplirse los objetivos, el pago se realiza pasados 2 años. De nuevo tendremos que estar al criterio de momento de efectiva satisfacción de la cantidad y no del devengo, porque esto puede generar, lógicamente, desviaciones en el marco de la información que se traslada a la herramienta y no es eso lo que pretende el legislador, sino dar una imagen. Como decíamos antes, año natural, sí, pero esto no nos va a servir en aquellos supuestos en los cuales surjan alteraciones sustanciales del esquema retributivo dentro de la compañía. La alteración sustancial se puede diferenciar en 2 aspectos, una es cuantitativa y la otra es cualitativa. Cuantitativa, el propio Ministerio nos habla de en aquellos supuestos en los que afecte a la totalidad de la plantilla o tenga un carácter colectivo. Pensemos, por ejemplo, en la situación que dábamos antes, una modificación de tablas de convenio o un procedimiento de descuelgue salarial en virtud del cual lo que hacemos es descolgarnos del convenio. Pues en atención a ese carácter colectivo, ahí estaríamos ante una situación cuantitativa. ¿Solo cuantitativas? No, también vamos a tener cualitativas. Por ejemplo, en aquellos supuestos en los que afecta a la política de retributiva empresarial. Imaginemos que lo que hace la compañía a lo largo del año es modificar el modo y manera en el que venía desarrollando su estructura retributiva, bien por la forma en la que se abonen los conceptos, bien por la forma en la que se definen esos conceptos, bien porque la propia masa salarial varíe en lo que hace a la propia estructura retributiva. Aquí vamos a tener una alteración que se va a entender sustancial por parte del legislador y por lo tanto nos va a imponer, nos va a obligar a modificar este registro retributivo. Además de estas situaciones, piensen también en aplicaciones de nuevos convenios colectivos, modificaciones sustanciales de las condiciones colectivas, aspectos relacionados con la sucesión de empresa, cambios de convenios o modificaciones del sistema de clasificación que traigan aparejadas impactos reales sobre la propia estructura retributiva. La información que tiene que ser incluida en el marco de los importes, de la cantidad que nos obliga el legislador a incluir en este marco de la herramienta, tenemos que diferenciar entre aquellas que son obligatorias y las que son voluntarias. Como conceptos obligatorios vamos a tener que informar sobre las retribuciones satisfechas a toda la plantilla
en cualesquiera que hayan sido sus situaciones contractuales en el periodo de referencia. Ya digo, normalmente el año, pero con las matizaciones que realizaba antes de las posibles alteraciones que puedan surgir en ese periodo referencial por situaciones endógenas o exógenas de la compañía. Aparte de esto, tenemos una información que es de carácter voluntario, que es la que se denomina importes equiparados. Estos importes equiparados lo que hacen es facilitarse información, pero solo de las cantidades satisfechas en las últimas de las situaciones contractuales. Es decir, imaginemos que nosotros, un trabajador, dentro de lo que es su vida contractual en el periodo de referencia anual, pasa de un contrato de duración determinada a un contrato indefinido, o de un contrato a tiempo parcial a un contrato a tiempo completo. Cada una de esas situaciones nosotros la podemos informar dentro de la plantilla de una manera voluntaria si hacemos solo respecto de la última, y ahí vamos a tener que hacer una equiparación, porque lo que quiere evidentemente el legislador es que no se quede solo con la última de las situaciones contractuales, sino que se aborde el análisis completo de cada una de ellas. ¿Cuáles son esos criterios de equiparación? Bueno, pues los criterios de equiparación básicamente son dos. Misma jornada a lo largo del año. Estamos hablando de supuestos en los que personas que tengan un contrato de tiempo parcial o haya reducciones de jornada, lo que hace es, la información que se nos pide es que las retribuciones percibidas se aumenten para que proporcionalmente se equiparen a la jornada completa. Lógicamente lo que busca esto es que, como el Excel es tan sencillo, si una persona está trabajando al 50%, su retribución se aumente para que, al compararla con el resto, el hecho de que tenga una jornada reducida o su contrato de tiempo parcial no haga pensar que se le esté pagando menos, sino que existe una causa jurídico-legal que soporta esa desviación en el marco de la actuación del abono de los salarios. Y en segundo lugar, la misma duración de los servicios prestados a lo largo del año. Estamos pensando, adelantábamos ya, contratos de duración determinada cuando solo se contrata durante una parte del año, o, por ejemplo, supuestos de suspensiones del contrato o excedencias durante algún momento del año, que lo que hacen es reducir el periodo en el cual efectivamente existe retribución para el trabajador. Pues bien, al igual que en el caso previamente señalado, lo que hemos de hacer es aumentar las retribuciones para que se equiparen proporcionalmente a la jornada completa. Otro de los aspectos que son importantes es la forma en que hay que presentar estos datos. Y en esta presentación de los datos, perdón, tenemos que hablar de las agrupaciones, ese sistema de clasificación profesional. Y hay que diferenciar entre dos tipos de empresas. Las empresas en general y aquellas que tienen que cumplir con la auditoría retributiva. Todas las empresas, ¿qué vamos a tener que aportar? El promedio, es decir, la retribución media y la mediana, en los términos antes comentados, los valores máximos y mínimos en mitad entre el número de valores, de lo percibido, y siempre desglosado por sexo en atención al grupo profesional, categoría profesional, nivel puesto o el sistema de clasificación que resulte aplicable en la compañía. Esta información que hay que llevar a cabo en el marco de esas agrupaciones, como las hemos llamado, es más, por así decirlo, incisiva en el marco de aquellas empresas que tienen la obligación de presentar auditoría retributiva. Porque además de lo anterior, van a tener que presentar el promedio y mediana de las agrupaciones que resulten del proceso de valoración de puestos, con las mismas condiciones anteriores, desglosados por sexo y en atención a la clasificación profesional. Fíjense que aquí, lógicamente, esta obligación añadida, si me permite la expresión, viene claramente inserta en la obligación de las empresas de desarrollar ese diagnóstico y esa situación de la auditoría retributiva. Ese proceso de valoración de puestos va a tener que estar realizado con carácter anterior. De ahí que se exija por el propio legislador que se lleven a cabo esas informaciones y se faciliten sobre este particular. ¿Cómo desagregados tenemos que dar los datos del salario? Bueno, pues en primer lugar lo que la propia herramienta nos da es un salario base, que ese es evidente y ahí no tenemos ningún tipo de problema, un desglose por complementos y una diferenciación de aquellas percepciones que se consideran extrasalariales. Y aquí un primer matiz. El hecho de que nosotros facilitemos esa información no nos va a servir de manera inmediata para decir que la clasificación que nosotros hagamos de los conceptos como extrasalariales o salariales sea correcta. Estará sujeta a la revisión que en su caso puedan realizar las autoridades competentes sobre este particular, para evitar, lógicamente, que pueda haber desviaciones o situaciones que no se compadezcan con la realidad y que puedan, por así decirlo, modificar el marco de análisis y de estudio de los datos sobre este particular. Bien, voy a pasar aquí, voy a hacer un nuevo compartir para que podamos ver, y pido aquí un segundo, no sé si se ve ahora la herramienta del
del Ministerio. No sé si me pueden confirmar. Sí, sí, se ve ve el Excel, ¿no? perfectamente, Perfecto. Ángel. Pues, qué mejor manera de ponerle caras y ojos a esta herramienta del Ministerio. Esta es la primera página y pues sobre ella voy a hacer algunos comentarios, que es la página de inicio. Como vemos aquí, hay una situación que está relacionada con el periodo de la razón social y el NIF, que esto evidentemente no tiene mayor importancia, todos somos capaces de rellenarlo sin ningún tipo de problemas, y a partir de ahí tenemos el periodo de referencia, que como decía, por regla general será el periodo de referencia anual. Sí es verdad que si tenemos esas alteraciones vamos a tener que realizar modificaciones. Si bajamos, al igual que están aquí en las pestañas, tenemos campos, conceptos retributivos, datos, agrupaciones y contratos en los términos que anticipábamos. Y al final, las tablas del registro retributivo para todas las empresas y para aquellas que realicen la auditoría retributiva. ¿Dónde vamos a tener que empezar a facilitar la información a la herramienta? Aquí. En la pestaña de campos, como ven, existe una serie de información, que en este caso es identidad, sexo, fecha de nacimiento, nivel de estudio, situación familiar, hijos, ya lo ven aquí en la columna de campos que subrayo. Como ven aquí, lo que nos pide el registro es una serie de informaciones. Y en primer lugar, lo que hay que ver es en esta columna F, en aquellas casillas en las que esté marcada con una X, es información obligatoria. Esta información la vamos a tener que dar para que el programa pueda realizar sus prácticas y ofrecernos unos datos y unos análisis de los mismos, ¿de acuerdo? El resto de información es voluntaria, la podemos facilitar o no, y a partir de ahí, lógicamente, en cada una de ellas nos dará una serie de informaciones o no en el marco del análisis y evaluación de los datos. Como ven aquí, lo bueno que tiene la página es que nos describe y nos da la forma en la que tenemos que dar la información, tanto en su formato como los valores permitidos, para hacerlo de la manera más sencilla posible. La tercera de las pestañas, que es la relativa a los conceptos retributivos, de nuevo es autoexplicativo. Como ves, es un Excel muy sencillo que lo que hace es vertebrar el mismo en tres grandes bloques. Salario base por un lado, como ven aquí, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales. Una primera circunstancia que hay que señalar es que, como ven, tenemos como máximo 36 conceptos. No vamos a poder ampliar esta información. Única y exclusivamente podemos dar una para el salario base, 30 para los complementos, como ven aquí, y 5 reservadas para las percepciones extrasalariales. En aquellos supuestos en los que, debido a la dificultad del convenio colectivo o de la forma en la que se establezca la nominalización o naturalización de las percepciones que reciban los trabajadores en las compañías, tengamos más conceptos, ya sean salariales o ya sean extrasalariales, la aplicación lo que nos sugiere es que los agrupemos de tal modo que puedan ser equiparables, ¿de acuerdo? Que sean más o menos entendibles, que puedan estar dentro unos de otros. Es importante la columna E, porque aquí tenemos que establecer si la retribución es en dinero o en especie, no es especialmente complicado, pero hay que hacerlo, y los conceptos de normalizable y anualizable, que están intrínsecamente relacionados con lo que señalaba antes de las vicisitudes que puede ir surgiendo a lo largo de la relación laboral por parte del trabajador. A partir de aquí tenemos la pantalla de datos. En esta pestaña, como ven, es una pestaña un poco más compleja que la anterior. Vemos que tiene muchas más celdas donde vamos a tener que dar información. Ven que es una pestaña, como digo, un Excel un poco más trabajoso en este sentido, pero si descendemos al detalle, básicamente gran parte de la información ya la vamos a tener. Es identidad, es sexo, es fecha de nacimiento, nivel de estudios, fecha de contratación, fecha de fin de contrato, las antigüedades, y a partir de aquí, como ven, agrupaciones de la clasificación profesional, de valores de puestos si es que estamos obligados, los grupos de cotización y los distintos conceptos salariales que en el fondo van a estar replicados de la información que esté dada en la pantalla de conceptos retributivos. Nosotros única y exclusivamente se incluye información hasta esta celda, hasta la celda BM, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, a partir de esta celda BM, veremos que tanto los importes equiparados como los importes efectivos van a ser cálculos que realice la propia herramienta a resultas de la información que nosotros le hayamos suministrado. Es decir, nosotros aquí no vamos a tener que actuar para hacer nosotros los cálculos de mediana, de promedio o similar, sino que será la propia herramienta con la información, como digo, y la documentación y los datos que le hemos participado, la que ejercite la actividad de una manera totalmente individual. No quiero dejar pasar una situación, y es que si nosotros, como decíamos antes, un trabajador ha pasado por distintas realidades contractuales a lo largo del periodo de referencia, tendremos que incluir una celda para cada una de esas situaciones. Es decir, si nosotros, uno de nuestros trabajadores, primero tuvo un contrato de duración
determinada, lo pondremos en la celda 9 y si después tiene un contrato indefinido, esa situación la tendremos que recoger en la celda 10. Pero, evidentemente, tendremos que rellenar una por cada una de las situaciones y vicisitudes específicas por las que el trabajador haya pasado. En la siguiente pestaña, que es la de agrupaciones, como ven aquí está vacía, lo que hace la aplicación básicamente es exponer cómo quedan estructuradas las agrupaciones, ya sea por convenio colectivo o según la valoración de puestos de trabajo que se haya en la empresa, si es que estamos hablando de una empresa que esté obligada a la auditoría retributiva. De nuevo, aquí es algo que nosotros no vamos a tener que facilitar la información, sino que es un trabajo, si me permiten la expresión evidentemente errónea, intelectual de la propia herramienta, ¿de acuerdo? Y que nos servirá en su caso para facilitarnos información específica del modo y manera en que esa estructura retributiva viene estando en la compañía y las consecuencias que ello tiene. Respecto a la página de contratos, esta es una pestaña más que nada informativa que nos sirve para tener todas las claves de los contratos, los diferentes contratos que pueden existir y además, si existen motivos de reducción de jornada, aplicar los valores oportunos. A partir de aquí, lógicamente, encontraremos las páginas que decíamos de la información importante. Bien, esta información nos la da la propia herramienta y en la página del registro retributivo lo que vamos a tener es diferenciar, como decía al principio, entre todas las empresas y las que hacen esa auditoría retributiva. Lo que se nos ofrece básicamente, esto sería con los datos completos, es por hombre y por mujer, aquí además lo tendríamos desglasado por promedios, sus salarios bases, sus complementos, el total del salario y de las percepciones extrasalariales. Esta columna, que es la AR, la de total retribución efectiva, es la que nos va a mostrar la posible desviación existente entre hombres y mujeres. La herramienta funciona de tal manera que si el valor que se observa en esta celda, por ejemplo en la AR10, es positivo, la desviación es favorable a los hombres, mientras que si es negativo, será favorable a las mujeres. Todo única y exclusivamente para que sepan cuál es la situación específica y de la información. Verán que esta tabla, que aquí nos aparece, por así decirlo, resumida, nos puede servir de mayor información si pulsamos en este más que nos va a, por así decirlo, hacer aparecer determinadas columnas que antes no estaban, ¿de acuerdo? Lógicamente es menos útil hacerlo en aquellos supuestos en los que queramos tener una visión más rápida de cuál es la situación específica de nuestra compañía. Perdón, en la tabla Ángel, 1-2. un minutillo más que sí. nos hemos Sí, metido no, ya en el estoy tiempo en la última. de coloquio. Estoy en la última. Como verán, más adelante vamos a tener la misma tabla, pero para las medianas. La primera era de los promedios, es decir, retribuciones medias, y esta para las medianas, la información será la misma. Y si seguimos pulsando más adelante, en la 2.1 y en la 2.2, también promedios y medianas, pero para aquellas empresas en los que estamos hablando de obligación de la auditoría retributiva. Es decir, aquí ya estaremos no solo con esos valores, sino también con el de los importes equiparados, en el sentido de la última situación contractual de cada empresa y con los ámbitos de normalización y actualización que hemos visto con carácter previo. Y lamentando haberme pasado esos 4 minutos, ahora sí finalizo mi exposición y dejo totalmente abierto el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Pues para comenzar vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos han ido haciendo a través del chat y luego el que quiera nos levanta la mano y le damos la opción de que la realice de viva voz. Nos preguntaban una facilita, dice que si se considera alto cargo a un miembro del Consejo de Administración. Bueno, el miembro del Consejo de Administración, a priori, en tanto cuanto tenga una relación mercantil, no entraría dentro del marco del registro retributivo. Como hemos visto, es trabajadores por cuenta ajena y altos cargos o directivos de la compañía. Si tiene relación mercantil, no estaría en esta situación. Vale, muy bien. Y luego nos pregunta Beatriz, de nuestra empresa asociada de Tecopi, dice que tiene una duda respecto al acceso al registro retributivo por parte de la RLT. Dice, en aquellas empresas en que en cada grupo o categoría profesional haya uno o varios trabajadores, ya que ello permite identificar el salario concreto que percibe cada uno de esos trabajadores. Y a pesar de que debe ser un secreto, que se debe observar la RLT. Dice, ¿qué prima en ese caso el derecho a la protección de datos personales o de los trabajadores o el derecho de la RLT?
en la información para garantizar la transparencia. Correcto. En los supuestos en los que exista solo una persona en un grupo profesional, efectivamente no podemos establecer los conceptos de promedio mediana porque estaríamos revelando los datos de esa única persona, por una cuestión evidentemente de carácter matemático. Lo que se suele hacer aquí, y esto se suele hacer también en la negociación de los planes de igualdad, es incluir a dicha persona en un grupo superior o inferior que pueda ser justificable, ¿de acuerdo? Y señalarlo a los efectos oportunos en el marco de la negociación para evitar que con otro tipo de actuación se pudieran revelar datos y por lo tanto comprometer el ámbito de la LOPD en este sentido. Y aquí, Ángel, cuando dices media mediana, entiendo que no solo será una, sino para calcular la mediana necesitas 3, o sea, o hay un mínimo de 3 o lo pasas a una categoría. Claro, correcto. Bueno, la mediana la podríamos calcular con 2 en un supuesto, pero claro, como mínimo 3 si no tenemos esa situación. O sea, que entonces, si tuviéramos 2 trabajadores sería igual, los pasas en una categoría superior o inferior. Correcto, correcto, porque si no, esa situación que tenemos es una vinculación específica a la revelación de datos individualizados en este marco. Otra consulta sería, ¿la actualización de esos datos es mensual, diaria? No, la actualización de los datos, establecido. no, a priori la información que hay que darla en el periodo de referencia anual, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros hacemos la previsión, esto es, y sin perjuicio, como he señalado con carácter anterior, que en aquellos supuestos específicos en los que existan alteraciones o modificaciones que impacten directamente sobre la transparencia y fidedignidad, por así decirlo, de la información facilitada, haya que realizar una modificación del registro para que efectivamente la información que se traslade sea lo suficientemente fiable y actualizada. Y en detalle ese concepto de que impacte. Bueno, es el concepto amplio que estábamos señalando antes. Imaginemos, por ejemplo, yo creo que esto se ve claro en un concepto de masa salarial. Imaginemos que nosotros la masa salarial de la compañía es X al inicio del año y que por circunstancias internas o externas a la compañía, pienso por ejemplo en un reparto de dividendos, se aprueba un pago especial para los trabajadores que impacta en un 5% sobre esa masa salarial prevista al inicio de la campaña. Eso es una alteración. O como decíamos antes, imaginemos que porque la situación de la compañía es negativa, se inicia un procedimiento de descuelgue del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores y, por así decirlo, inaplicamos determinadas condiciones salariales del convenio colectivo. Ahí vamos a tener que volver a hacer una modificación del registro para poder llevar a cabo una situación en la cual, con la información que esté incluida en el registro, estemos cumpliendo con esa imagen fiel y actualizada de la situación de la compañía desde un punto de vista retributivo. Muy bien. Adelina nos quería hacer una pregunta, no sé si la quieres hacer directamente. Si se quita el micrófono. A ver. ¿Puedes? Estoy en ello. Hola. Ya está. Te oímos perfectamente. Sí. Muy bien. Buenos días a todos. Ángel, yo tenía un par de consultas. Una de ellas es que además nos ha hecho un comentario la RLT al respecto. Y en la guía aparece, en la guía de la herramienta del uso retributivo, habla de que deben incluir todas las personas trabajadoras por cuenta ajena, cualquiera que sea la modalidad de su contrato y en tanto el contrato está en vigor en cualquier momento en el periodo de referencia. ¿Vale? Pues la pregunta sería, si una persona está de alta un día, una semana o 2 semanas porque no superaría el periodo de prueba o tiene un contrato eventual, hay que incluirla porque la RLT nos ha hecho mención como a un corte de 100 días, pero no lo he visto en ningún sitio en el Real Decreto ni en la guía, entonces esa era mi cuestión. Nuestra opinión aquí es que efectivamente la idea del legislador es que se incluyan cualesquiera situaciones de trabajadores que estén en alta en la compañía y que perciban retribuciones a lo largo del periodo de referencia anual, independientemente de que estemos ante duraciones más o menos cortas del contrato de trabajo. Quizá en vuestro sector no, pero hay muchos sectores en los cuales la contratación, estoy pensando por ejemplo en sector servicios, se realiza por días, por semanas, espaciada en el tiempo, pero con una duración anual no especialmente amplia. El legislador quiere que esas situaciones se reflejen en el registro retributivo para entender si incluso fruto de la especialidad, de la estacionalidad
de la naturaleza de la prestación de los servicios que obliga a recurrir a estas figuras contractuales, digamos, en cuanto a su duración, menos habituales, porque sean de más corta duración o porque su carácter recurrente sea más episódico a lo largo de la relación contractual del periodo de referencia anual, nuestra opinión efectivamente es que allá donde el Real Decreto no diferencia, tenemos que ser cautelosos e incluir esa información. Perfecto, gracias. ¿Podría hacer otra pregunta, Nieves? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Nosotros tenemos empleados que tienen contrato en España, pero que están trabajando y cobran su nómina en otro país, ¿vale? Pero se cotiza por ellos en España. Entonces, tenemos ahí una duda. Evidentemente tienen contrato en España, con lo que por un lado entiendo que deberíamos incluirlos, pero su nómina es cero, salvo determinados conceptos como puede ser un regalo que se da en Navidad o la cotización del seguro médico que se hace en España aparte de la seguridad social. Entonces, nos queda la duda de si incluirlos con nómina cero y solo los conceptos que se pagan en España, o incluir los conceptos que se pagan en España y los que les pagamos fuera. Tenemos ahí una duda. Bien. Lo cierto y verdad es que el Real Decreto no desciende a ese detalle y la guía de uso que ha publicado el Ministerio tampoco nos da una información tan específica en casos como el que estamos hablando, ¿no? Pero lo que sí nos dice la guía de uso es que hay que incluir a aquellos trabajadores, como digo, que estén de alta en la compañía en algún momento del periodo de referencia y que perciban retribuciones. Claro, yo creo que aquí la situación, Adelina, es distinta, es muy casuística, pero si se puede defender que no hay percepción de retribución en ningún caso por parte de la empresa española, imaginemos, por ejemplo, suspensión de contrato y expatriación a un país distinto en el cual el propio país donde vaya a ser destino va a ser el encargado de suscribir el contrato laboral y pagar las retribuciones íntegramente, ahí creo que tenemos un escenario para poder defender que estos señores no están. Claro, en aquellos supuestos en los que hay una circunstancia mixta o híbrida, como nos señalabas, en los cuales el señor se marcha a prestar sus servicios fuera, a mí no me importa tanto que esté alta en seguridad social, porque es algo que el Real Decreto no lo señala, pero en tanto en cuanto reciba algún tipo de retribución por su consideración como trabajador por la empresa española, ahí podemos tener un problema si no se le incluye dentro de la herramienta del registro retributivo. A mi juicio, ya digo, esto ni el Real Decreto lo aclara, ni por supuesto la guía llega a este nivel de detalle, habría que incluir las percepciones satisfechas por la empresa española en atención a su desempeño de las actividades en el marco del contrato laboral español y no aquellas que no sean satisfechas ni por la empresa española ni con motivo de la prestación de servicios en España. Es decir, si el trabajador está expatriado, invento, en Suiza, y en Suiza tiene un contrato local suizo en el cual se le paga conforme a legislación suiza y aquí en España tenga el contrato suspendido o no, tiene algún tipo de retribución por cualquier tipo de circunstancia vinculada al mantenimiento eventual de su relación en España, yo, bajo mi punto de vista, creo que habría que incluir la percepción retributiva que tenga en España y explicar la situación de que está fuera. Dicho lo cual, evidentemente, si estamos en nómina cero pura, o sea, si no hay un pago por la española, creo que tenemos argumentos jurídicos para defender que al no existir retribución específica en el marco de la sociedad española, de la entidad española, no tiene por qué desglosarse esa información en la herramienta del registro retributivo. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Nada. A ver, nos pregunta también Gema, si quiere hacer ella también la pregunta de nuestra empresa asociada WSP. Gema, si quieres. ¿No? Ahora, buenos días. Ahora le he dado el clic. Hola, ¿qué tal? Mira, mi pregunta era, nosotros no tenemos representación legal de los trabajadores, entonces siempre nos cabe la misma duda. Tenemos una entrada en la empresa, la tenemos muy completa, tenemos un montón de información y siempre nos queda la duda de si tenemos obligación de publicar esta información en la entrada de la empresa a disposición de todos los trabajadores o simplemente con que los trabajadores estén informados de que existe un desglose retributivo y esta información, el que esté interesado en conocerlo, que la tiene a su disposición, la puede solicitar. Sí, está claro, gracias, Gemma.
Nuestra recomendación aquí, lógicamente, es informar a los trabajadores de que existe, de que este registro retributivo está cubierto por parte de la compañía y que está a su disposición, y en aquellos supuestos en los que individualmente el trabajador tenga interés en acceder a la información del registro, vuelvo a lo que he dicho antes. Perdón. El acceso a la información reconocido legalmente para el trabajador no es idéntico al de los representantes legales, sino que únicamente hay que entregar la diferencia porcentual en las retribuciones promediadas, eso sí, desagregadas por retribución y por sistema de clasificación profesional, pero no vamos a llegar al nivel de detalle que se le ha de dar a los representantes legales de los trabajadores. Aquí nuestra recomendación es no facilitar de antemano, lógicamente, a todos los trabajadores esta información, sino solo a aquellos que ejerciten su derecho legalmente reconocido a acceder a la información que, como decimos, es inferior a la que se le podría o se le debe facilitar a los representantes legales de los trabajadores en el marco del ejercicio de sus facultades y competencias legalmente reconocidas. Muchas gracias. Muy bien. Alejandra también nos hace una pregunta. ¿La quieres hacer directamente, Alejandra, de la empresa, me parece que es Traxa? Sí, hola, buenos días. Pues mi pregunta es, ¿el registro retributivo tienen que tener acceso todos los comités de centro de trabajo? O sea, ¿el comité de centro de trabajo de Zamora va a conocer el registro retributivo de toda la compañía? Claro, aquí el problema añadido no está tanto en la situación del registro retributivo, sino si además vamos a estar negociando plan de igualdad. O sea, aquí hay una respuesta jurídica técnica y hay una práctica, ¿de acuerdo? Claro, pensemos una situación. Si nosotros estamos negociando plan de igualdad, dentro de ese marco del plan de igualdad, en la auditoría retributiva vamos a tener que dar información que está relacionada con el registro retributivo en los puestos valoración y similares, ¿no? Ahí, por efectos de legitimación, los representantes legales van a tener derecho a acceder a esa información. Si estamos en otro tipo de situaciones, lógicamente, a priori, esa información va a tener que estar única y exclusivamente circunscrita a los ámbitos de representación de los propios representantes legales de los trabajadores, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que al socaire, y esto pasa muy habitualmente, si se está negociando el plan de igualdad, en ese marco de información los representantes aprovechan para solicitar información que va más allá de su propio centro. Y ahí es más complicado, si estamos negociando el plan de igualdad, poder justificar legalmente la denegación del acceso a esa información, porque, como decimos, los parámetros de negociación del plan de igualdad, tanto en la negociación del plan como de su elaboración del diagnóstico, como en su caso aquí con el registro retributivo, son más acentuados y nos colocan en el riesgo, evidentemente, de que nos podamos enfrentar a una posible demanda de vulneración de derechos fundamentales. Porque pensemos una cosa, yo no he querido alertar, lejos de mi intención, pero todos sabemos que el incumplimiento de las obligaciones empresariales en el marco de la herramienta de registro retributivo está sancionado como infracción muy grave. Y a resultar del incremento de los importes sancionadores que ha existido en el mes de octubre en el texto refundido de la Ley de Infracciones de Sanciones y Orden Social, nos podemos enfrentar a cuantías que son relevantes si la inspección considera que no estamos cumpliendo. Pero en este segundo caso es que además podemos tener un problema, como digo, de demandas en materia de vulneración de derechos fundamentales, y como conocemos aquí, esas demandas de vulneración de derechos fundamentales suelen venir con una petición aparejada de una indemnización adicional por esa lesión del derecho fundamental a la libertad sindical. Entonces, ya digo, desde el punto jurídico técnico tiene una respuesta a esa pregunta, desde el punto práctico y en atención a si se está negociando el plan de igualdad, la respuesta, más que nada por una estrategia que evite posibles problemas, es distinta. Muchísimas gracias, muy claro. Gracias, Alejandra. Teníamos otra pregunta de Laura Taburet, de nuestra empresa asociada Icon, que no sé si ya le hemos dado respuesta, que nos decía que le interesaría saber cómo está estructurado el sistema de clasificación profesional, agrupaciones para demostrar el igual valor de los puestos. Bien, pues aquí contesto rápidamente. Va a depender mucho de la situación específica de la compañía, porque normalmente muchas empresas, a la hora de realizar esa valoración de los puestos, lo que suelen utilizar es el ámbito del convenio colectivo, pero no va a ser suficiente, ¿de acuerdo? Sino que hay que hacer un ejercicio objetivo más específico para valorar los puestos y que puedan tener una equiparación. Tengamos en cuenta también que el Real Decreto advertía que se iba a dar un desarrollo reglamentario y que por parte del Ministerio se iba a publicar una herramienta también de valoración de puestos. Hasta la fecha no la tenemos, pero lo cierto y verdad es que es posible que en los próximos meses contemos con ella y nos pueda servir como utilidad.
Puedo dar como ejemplo algunas empresas no de este sector y de este sector también, pero que lo que están utilizando para intentar valorar los puestos también está siendo la clasificación interna que tiene la compañía, que va más allá de la del convenio colectivo, la respeta siempre, pero que va más allá y que lo que hace es intentar buscar esos parámetros objetivos que sirvan para acreditar la identidad del valor puesto. Pues no hay más preguntas, Ángel, estamos en hora. Por mi parte le doy la palabra a Luis para que finalice. Muchas gracias. Magnífico webinar. Hasta yo he aprendido una barbaridad. Muchísimas gracias, Ángel, por tu clarísima y perfecta exposición. Araceli, por moderar magníficamente la sesión. Y gracias también a Nieves como coordinadora de este comité laboral. Gracias a todos por vuestra asistencia. Sabéis que estamos a vuestro servicio. Si tenéis cualquier otra pregunta que os surge, dirigiros a Tecniberia. Y Tecniberia nos permitiremos molestar un poco más a Ángel haciéndole la pregunta en nombre vuestro para poderos enviar la respuesta. Muchas gracias a todos, buen fin de semana y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias, buenos Buen días. día. Buen fin de semana a todos, gracias. Gracias, adiós. Gracias, adiós.